Buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Es un gusto saludarles y darles la bienvenida al webinar Metodologías para la Paz, midiendo el crimen organizado en América Latina. Este evento es organizado por la Universidad para la Paz en el ámbito de la Cátedra sobre el combate al comercio ilícito y prevención al crimen organizado transnacional. Este webinar tiene servicio de traducción simultánea. Para eso es necesario activar el idioma inglés o español en el icono del globo en la parte inferior de su pantalla. Para darles la bienvenida, le invito al decano de la Universidad para la Paz, Juan Carlos Sáenz Borgo. Juan Carlos, ten la palabra. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días a los colegas de Global Initiative. Mi nombre es Juan Carlos Sáenz. Yo soy el decano de la Universidad para la Paz. La Universidad para la Paz es una institución del sistema de las Naciones Unidas creado por la Asamblea General con el mandato de formar recursos humanos en el área de la paz. Pero ¿por qué en un tema como el que nos aborda hoy del crimen organizado está trabajando la Universidad para la Paz? La dinámica del crimen organizado en el mundo, pero especialmente en América Latina, es compleja, multidimensional y evidencia una variedad de amenazas, las cuales incluyen la disrupción económica, el aumento de la criminalidad, la degradación del medio ambiente, los altos niveles de corrupción y, en fin, la crisis de la democracia que ve el continente. Las prácticas del crimen organizado no son solo un problema mundial, sino que el impacto de estas prácticas como amenaza a la sostenibilidad de la economía y de la sociedad en términos generales. De tal forma que el crimen organizado no puede ser analizado como un problema nacional o un problema local simplemente. Es un desafío nacional que amenaza a comunidades locales, pero también a la colectividad desde una perspectiva transnacional. La Agenda 2030, aprobada por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas, resume una propuesta desde la dimensión internacional que permite la construcción de una perspectiva global de los problemas relacionados con el crimen organizado, que son un elemento primordial en los niveles de violencia y conflictividad en el mundo. Abordar el crimen organizado desde una perspectiva local solo permite una respuesta local, de tal forma que tendrá una respuesta parcial. La erradicación de las redes del crimen organizado en sus diferentes dimensiones representa un aporte importante en la construcción de una paz sustentable. Y la paz sustentable solo se puede dar en instituciones fuertes basadas en sistemas democráticos que puedan representar a las colectividades. El Índice Global de Crimen Organizado 2021 que estamos trabajando hoy es la primera herramienta de este tipo diseñada para evaluar los niveles de crimen organizado y su resiliencia ante la actividad criminal organizada. En sus clasificaciones se incluyen a todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Siempre estoy 193, siempre hay uno más o uno menos que uno no se acuerda si es observador o no, pero como una cifra son 193. Y tiene los siguientes objetivos. Abordar el problema de manera eficaz. ¿Qué significa esa efectividad? Medir, reconocer el impacto, la magnitud de lo que eso representa. En segundo lugar, reconocer con hechos que el crimen organizado es un fenómeno claramente transnacional. En tercer lugar, poner fin a la impunidad de los actores integrados en el Estado deja claro, según la experiencia que tenemos a nivel global, en mejorar la resiliencia frente a la criminalidad internacional. Otro elemento que destaca este informe es la necesidad de fortalecer la democracia, especialmente en los estados con sistemas mucho más frágiles, ha demostrado en la práctica que es una respuesta viable y útil. Y por último, cuando en la Universidad para la Paz tanto reforzamos la idea de trabajar para la paz, de fortalecer las sociedades, de crear recursos humanos, lo que se está haciendo es un proceso de fortalecimiento para reducir las oportunidades de que la criminalidad en sus diferentes niveles prospere, tanto a nivel local
a nivel nacional y consecuentemente a nivel transnacional. Para nosotros en la Universidad para la Paz es una gran satisfacción que podamos tener esta primera actividad formar con Global Initiative, y en ese sentido le doy nuestro agradecimiento a los colegas de Global Initiative, especialmente los que nos acompañan el día de hoy, como es el caso de Ana Castro, como es el caso de Silvia, y a los colegas de la cátedra en la Universidad para la Paz, tanto a Mauricio Vieira como a Emma Faras. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarlo, y no les quito más tiempo en lo que debe ser nuestro espacio de conversación. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Juan Carlos, y es importante destacar esta alianza junto entre UPAS y Global Initiative con este primer evento que estamos realizando y organizando en conjunto con el apoyo de ustedes. Para presentar el índice, yo invito a Ana Castro, gerente de proyectos de Global Initiative, junto con Siria Gastelum, directora de resiliencia de Global Initiative, y también Cosio Ivanov, analista senior de Global Initiative. Ana Castro, usted tiene la palabra, enseguida de Siria y Cosio. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. En el año 2013, una red para contrarrestar redes nació. Y la razón de ser de la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional es crear estrategias contra el crimen organizado con un enfoque global e inclusivo. Para nuestra organización es igual de importante conocer el problema como identificar y fortalecer la resiliencia contra el mismo. Estamos convencidos que dada la naturaleza clandestina del crimen organizado, es importante ver más allá de las estadísticas y profundizar en los ambientes complejos en los que ésta se desarrolla. Por esta razón, uno de nuestros objetivos estratégicos es detonar el diálogo constructivo alrededor del crimen organizado transnacional, y el índice es una herramienta para cumplir con este objetivo. La naturaleza multidimensional de esta herramienta permite un mejor entendimiento de relaciones y causalidades que existen entre los diferentes indicadores. Esto permite al índice facilitar un contexto que promueva la investigación y análisis basados en evidencia. El valor de esta herramienta crece con el tiempo. Por lo que mientras se desarrollan nuevas versiones del índice, los actores interesados tendrán oportunidad de evaluar en el tiempo tendencias en criminalidad y resiliencia entre el crimen organizado, y eventualmente el índice desarrollará su función predictiva de futuras tendencias. El índice entonces mide el crimen organizado y la resiliencia frente a este. Reconociendo que la criminalidad y la resiliencia están interrelacionadas, el valor de esta herramienta aumenta cuando observamos ambas dinámicas. La criminalidad se representa en lo que llamamos pirámide de criminalidad, y la resiliencia se muestra en una pared de resiliencia. El índice determina la criminalidad evaluando dos componentes, ¿sí? Primero, el alcance y magnitud de 10 mercados criminales, ¿sí? Que es la base de la pirámide. Segundo, 4 tipos de actores criminales, que es la altura de la pirámide. Mientras más ancha y alta sea la pirámide, mayor es el índice de criminalidad del país. Ahora, para determinar la resiliencia, el índice evalúa la existencia y efectividad de 12 indicadores de resiliencia. Mientras más alta es la pared, mayor el índice de resiliencia y viceversa. Entonces, el índice cubre los 10 mercados ahí descritos. Ustedes pueden ver la lista. Generalmente los podemos agrupar en 4 grandes categorías. Los mercados basados en personas, como la trata y tráfico de personas. Los mercados comerciales, como el tráfico de armas. Los mercados criminales ambientales y los 4 comercios de droga. Para los actores criminales se miden 4 tipologías diferentes, reconociendo que no todos los grupos criminales pueden clasificarse en una categoría u otra. El primer actor es grupo de tipo mafioso, ¿sí? Este se refiere a grupos criminales organizados y claramente definidos,
Incluye a las milicias y grupos terroristas y guerrilleros que se financian principalmente mediante actividades ilícitas. Tienen un nombre conocido, un liderazgo definido, un control territorial y una composición identificable. El siguiente actor son las redes criminales, que son actores de tipo empresarial con estructuras menos jerárquicas y estrictas. Los actores integrados al Estado, que son actores criminales que están integrados en el aparato del Estado y actúan desde él. Y actores extranjeros, actores criminales estatales y no estatales que operan fuera de su país de origen. Ahora, para medir la resiliencia, el índice considera 12 indicadores fundamentales. Cada indicador es independiente y todos tienen el mismo peso, ¿sí? Es posible agruparlos en 4 categorías más amplias, como son liderazgo y gobernanza, justicia y seguridad, economía y finanzas, y sociedad civil y protección social. Estos 12 indicadores tienen el potencial de ofrecer respuestas integrales y sostenibles frente al crimen organizado. Ahora, para continuar, vamos a mostrarles un video y luego los hallazgos. Muchas gracias. More than 3/4 of the world's population live in countries with high levels of criminality and countries with low levels of resilience to organized crime. 79.2% of the world's population live in countries with high levels of criminality, and 79.4% of the world's population live in countries with low levels of resilience. This doesn't mean that a large population size is a determining factor of criminality. It is a matter of how many people are impacted by organized crime. It underscores the ubiquity of organized crime and the urgent need to implement measures to combat it. Asia has the highest levels of criminality, closely followed by Africa and the Americas. To an extent, this is not surprising. Asia is the most populous continent. It is rich in natural resources and home to some of the world's largest economic powerhouses. Western Asia is a notoriously fragile region in which several countries have experienced or are experiencing either conflict or its immediate impact over the past decade. However, this is the only region in Asia that scores in the top 5 regions globally for criminality. This underscores the importance of breaking down the analysis into sub-regions to accurately identify where harms are being felt. Human trafficking is the most pervasive of all criminal markets globally, followed by the cannabis trade, arms trafficking, human smuggling, and wildlife crimes. The ubiquity of the human trafficking market is based on the dehumanizing reality that all over the world, people are subjects of exploitation. And that exploitation comes in many forms. Democracies have higher levels of resilience to criminality than authoritarian states. Countries categorized as full democracies on average exhibit higher levels of resilience than authoritarian states. Good governance sets the foundation on which to build and strengthen institutional and non-state frameworks to better society and counter organized crime. State actors are the most dominant agents in facilitating illicit economies and inhibiting resilience to organized crime. 2020 was marked by a number of high-level corruption scandals in various parts of the world which embroiled holders of political office. While the degree to which criminality has permeated state institutions varies from low-level corruption to full state capture, they are nonetheless the most dominant type of criminal actor in the world. Inevitably,
This has implications for countries' ability to respond to organized crime. Many countries in conflict and fragile states are acutely vulnerable to organized crime. Countries with the highest criminality levels are those experiencing conflict, insecurity, or fragility. The Democratic Republic of Congo was identified as the country most affected by organized crime, followed by Colombia, Myanmar, Mexico, and Nigeria. In conflict settings, the attention and capacities of the state may be diverted to war efforts, leaving social, economic, and security institutions weakened, while resilience to organized crime declines. Muchas gracias. Continuaré ahora con la segunda parte de la presentación, pero quiero también aprovechar para agradecer a nuestros anfitriones y a todo el equipo organizador de este evento. En el video anterior pudieron ver algo del panorama global de los hallazgos, pero me imagino que muchos en nuestra audiencia se preguntarán qué pasa con Costa Rica. Bueno, el índice solamente nos ofrece una visión de la criminalidad y la resiliencia en cada país, sino que también nos presenta los datos por región, por subregión y obviamente a nivel global. Hablando del continente americano, pues sabemos que es el tercer continente con mayor criminalidad y el promedio más alto del mundo en términos de actores criminales. Quiere decir que aquí en nuestro continente hay más tipo, variedad y presencia de estos actores criminales que explicaba Ana, que pueden ser los paramilitares, que incluiría a los actores al Estado, pero de manera criminal, las mafias, los grupos del crimen organizado y cualquier agrupación criminal que se incluya en estas categorías. Pero si hablamos de subregiones, la región de Centroamérica es la que tiene el mayor promedio criminal de todo el mundo. Y las puntuaciones más altas del continente respecto a la trata de personas y el tráfico de personas. Ojo, que aquí Costa Rica se cuece aparte y que si estamos hablando de una presencia criminal tan fuerte en Centroamérica, pues es porque también tenemos conflictos muy complejos de criminalidad, como se decía anteriormente, por ejemplo, en México, que también para efectos del índice ha sido agrupado como Centroamérica y que ocupa en este ranqueo pues el cuarto lugar. Costa Rica, afortunadamente, está entre los 50 países considerados de baja criminalidad y alta resiliencia. Se encuentra en el lugar número 88 de criminalidad entre los 193 países estudiados y es el número 57 en términos de resiliencia. El mercado criminal en Costa Rica, pues es el de mayor influencia, es el de la cocaína. Ahora vamos a la siguiente diapositiva, donde un hallazgo muy importante del índice es que muestra que el 80% de la población mundial vive en condiciones donde la criminalidad está generalizada y la resiliencia es insuficiente. Así que en Costa Rica están en ese 20% de la población donde no hay alta criminalidad y baja resiliencia. Y está en los 50 países donde tenemos alta resiliencia y baja criminalidad. Esto se demuestra claramente en esta matriz de vulnerabilidad que está en sus pantallas, donde los ejes representan criminalidad y resiliencia. En estos cuadrantes, el 5.5 pues es el punto medio. Y bueno, del lado derecho en rojo están los 57 países con alta criminalidad y baja resiliencia. Quiere decir que ahí están los países de más problema. Y lo que es notable aquí en estos hallazgos, pues es que ahí vive el 80% de la población mundial, en estos 57 países, que a lo mejor en número no representa tanto comparado con 193, pero si tomamos en cuenta los volúmenes de población de estos 57 países, pues podemos concluir que ahí vive el 80% de la población. El cuadrante verde, arriba de la derecha, nos esta categoría de alta resiliencia es cuadrante pequeño de naranja y bueno, ahí es donde están la minoría de los países.
Vamos al siguiente diapositiva. 7. La desglosamos, es como vieron en el video, es el promedio de mayor criminalidad, seguido por África y el continente americano, y pues también, como era de esperarse, Europa y Oceanía muestran niveles bajos de criminalidad. Como se decía también en el video, me dicen que no me escuchan, díganme si esto está mejor. Como escuchábamos en el video, esto también puede ser. En Asia, pues se toman en cuenta. Aparece como el que muestra mayor criminalidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, no, nos quedamos tantita en esto. Ahora, cuando hablamos de Costa Rica y hablamos del score criminal, que son de 4.99, aquí podemos ver las puntuaciones. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención que si estamos hablando de criminalidad, pues vería cuáles son los puntos más grandes. Habíamos mencionado que es el de la cocaína, pero también hay, por ejemplo, crímenes ambientales, que como pueden ver en esta escala, no sé si la pueden apreciar muy bien, pero en cualquier momento también pueden ir a nuestra página web, ocindex.net, donde pueden ver cada país específicamente. Pero bueno, ahí pueden ver que el tráfico de cocaína tiene 7 puntos, los recursos no renovables son 6.5 y los crímenes contra la flora son 5 puntos. Bien, y por ejemplo, vemos que en cuanto a actores adheridos al Estado, tenemos una puntuación muy baja, que esto también va a ser un punto muy interesante de comparación de Costa Rica a nivel global, puesto que esta categoría en particular se muestra muy alta en la mayoría de los países. Continuamos ahora hacia la siguiente, por favor. Pero ahora también hablemos de resiliencia, pues Costa Rica es de los países que muestra también alta resiliencia. Y no es que la manera en que midió el índice, por ejemplo, no se le pedía o no se le medía resiliencia a un país que no tiene ese problema, ¿no? Si se midieron estos puntos de resiliencia para acá es porque existen esas amenazas. Sin embargo, se muestra bastante fuerte en los temas, por ejemplo, de liderazgo y gobernanza, bastante fuerte también en la cooperación internacional, la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. Pasamos a la siguiente, por favor. Y otra vez regresando un poquito al tema global, si vemos los mercados globales, como decíamos, desafortunadamente la trata de personas es el mercado criminal más grande. Quiere decir que los humanos son lo que más es traficado ilegalmente en el mundo. Algo pues bastante devastador, pero si nos podemos a pensar por qué surgió este hallazgo, pues también tiene que ver porque la trata de personas es un país que se da en todos los países del mundo y se toma en cuenta también tanto países de origen como países de tránsito como países de destino. Es por eso que está tan expandido. Y bueno, también hay otros mercados generalizados, como el cannabis, el tráfico de armas, y bueno, ya Cosio también les podrá explicar más en la parte de la metodología o en las preguntas también cómo se llegaron a estas conclusiones. Pasamos a la siguiente, por favor. Para revisar otra vez aquellas cosas que en el score de Costa Rica, pues bueno, son importantes destacar, como ya decía anteriormente, que el puntaje número 7 de liderazgo político y gobernanza, por ejemplo, pues es algo que muy diferente, muy contrastante con todos los países de la región y sobre todo con los países de la región de la subregión de Centroamérica, pero donde vemos que tiene Costa Rica el ranqueo más bajo en resiliencia, y ahí es donde hay que poner atención, es en las medidas para mitigar los efectos o para contrarrestar y combatir el lavado de dinero. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y ahora, como decíamos al principio, la utilidad del índice no es solamente que nos presenta un panorama por país, sino que nos presenta por región, por subregión, y así podemos entender mejor
pues cada contexto nacional. Y aquí es importante, y sobre todo me imagino que para ustedes en el contexto de Costa Rica, especialmente relevante, pues tenemos a Costa Rica con unos scores sumamente diferentes a lo que hay alrededor, pero ahora me parece a mí el ejercicio es ver cuáles son los problemas alrededor, porque creo que de esa manera nos podemos entender quizá cuáles son las amenazas más inminentes para Costa Rica. Y yo quería solamente empezar con esta comparación de Costa Rica y México. Bueno, México porque soy de ahí y porque a mí en lo personal el índice me permitió, creo que en México hay muy buen entendimiento generalizado de que el problema del crimen organizado ya nos rebasa. Pero el índice nos dice por qué y cómo. Y también nos dice cómo podemos empezar a ver salidas, viendo cómo se miden o cómo son los resultados de estos peldaños de resiliencia. Y bueno, vemos ahí la gran comparación. México está en el 4º lugar global y con 7.57 puntos comparados con los 4.99 de Costa Rica. Y ahí vemos también una resiliencia más baja a la de Costa Rica. Adelante, por favor. Pero ahora, bueno, les voy a poner ahí también algunos otros comparativos para que ustedes también se puedan dar cuenta cómo se compara Costa Rica, por ejemplo, con Honduras, o un país que también tiene alta criminalidad y muy baja resiliencia, incluso más baja que México, y pues está muy cerca de Honduras, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente es de Colombia. Colombia es el segundo país de 193 con la más alta criminalidad. El caso de Colombia, sin embargo, es diferente al de México, pues Colombia presenta índices de resiliencia más altos. Y bueno, podemos también discutir por qué Colombia tiene tan alta criminalidad, pero también resiliencia, y es un tema interesantísimo que seguramente quienes estudian las dinámicas de crimen organizado pues podrán entender cómo el problema de la guerra, la cooperación internacional y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil pues han hecho que Colombia muestre estos niveles de resiliencia. Adelante, por favor. En la siguiente diapositiva pues vemos el comparativo con El Salvador, donde otra vez vemos una pared de resiliencia muy chiquita, muy débil, y una pirámide más alta que la de Costa Rica. Adelante, por favor. Tenemos también un comparativo de Guatemala. Vi que también había entre la audiencia un compañero de Uruguay, pero no incluí esa diapositiva. Sin embargo, la siguiente que tenemos es el comparativo con Nicaragua, por ejemplo, donde también podemos comparar la gran diferencia que se ve entre la pared de resiliencia y la pirámide de criminalidad. Ahora, entre los hallazgos, si pasamos a la siguiente diapositiva, entre los hallazgos, este tema de la resiliencia y los actores integrados al Estado es muy importante. Como dije, Costa Rica fue de las pocas excepciones donde los actores integrados al Estado no juegan un papel primordial en el crimen organizado. Sin embargo, vemos que en la gran mayoría de los países analizados, los actores integrados al Estado juegan un papel primordial en la criminalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son estos actores? Pues son las personas que facilitan el crimen organizado desde las instituciones, desde los gobiernos. Esto puede ser a diferentes niveles, pero es bastante preocupante que quienes sean los encargados del Estado de activar estos mecanismos de resiliencia y para contrarrestar la criminalidad, pues en la mayoría de los países tengan también alta presencia en actividades criminales. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y este tema también se desarrolla algo que también Juan Carlos mencionaba al principio, que es uno de los hallazgos que demuestra cómo los países categorizados como democracias plenas, pues en promedio suelen mostrar mayor resiliencia que los países autoritarios. Entonces ahí vemos en esta gráfica como los países que gozan democracias plenas pues muestran mayor resiliencia comparados con los países que tienen regímenes autoritarios, pues que cuentan con menos recursos para contrarrestar y prevenir los efectos del crimen organizado. Podemos discutir esto en más detalle a continuación, pero ahora doy la palabra a mi compañero Cosio. Quienes no tengan todavía, le hayan cambiado el audio a la traducción, por favor, se pueden pasar al otro canal. Tenemos traducción simultánea, así es que muchas gracias y adelante, Cosio. Thank you, Syria. Hello, everyone. Thank you for having me.
What I'm going to do is briefly go over the methodology of the index in a bit more detail. And then I'm going to tell you a bit more about what lays ahead for the index. So first of all, modeling an index is by no means an easy feat. The clandestine nature of organized crime, as well as its changing forms, carry the risk of the index becoming an overly complex tool, so as to and then at the same time we risk oversimplifying the index, which would sort of significantly hamper the kind of nuanced analysis that is needed to inform stakeholders of the conditions within their countries. And that, of course, will obstruct the development of effective anti-organized crime strategies. So the index takes a middle ground approach. And we've tried to make the tool, on the one hand, intuitive and easy to navigate, yet we have focused on the important aspects of organized crime dynamics, which allow precisely that nuanced analysis of both the flows, the criminal flows on the one hand, and the resilience measures on the other. And as Anna mentioned in the very beginning of the presentation, the global index is based on 3 elements. First, the scope, scale, and impact of 10 criminal markets. Then the structure and influence of 4 different criminal actors. And then the existence and capacity of countries to be resilient to organized crime, which is measured by the 12 resilience building blocks, as we call them. Next slide, please. Now, a bit more about the methodology. The index, as you may know, is an expert-led assessment in which 2 overall scores are calculated for each of the 193 UN member states. The first score is the score for criminality, which of course combines criminal markets as well as criminal actors. And the second overall score is the resilience one. All indicators in the index are scored on a scale of 1 to 10, as you can see here. For the criminality component, a score of 1 represents the best possible scenario where the illicit market or criminal actor does not exist, and a score of 10 represents the worst possible scenario where the illicit market or criminal actor type has an extremely negative influence on all parts of society and or on all state structures. Now, when determining the criminal market scores, experts are asked to consider both the monetary impact of the market, but also the non-monetary impact. For example, the geographical concentration of the market, the number of people that are affected by it or involved in the criminal market, how much violence is involved in the market as well, the scarcity of the commodity that is being trafficked, and so on. Similarly, when determining the score for criminal actors, we asked experts to consider the organizational capacity as well as the level of sophistication of different criminal actor types, as well as their influence on state and the society more broadly. Whereas the criminality score allows users to identify problems, criminal problems, and their scale, the resilience score is an indicator of the kinds and effectiveness of measures that countries have in place to achieve solutions to these problems. Importantly, the ultimate purpose of the index is to help identify and implement practical measures to tackle organized crime and combat it successfully. So the importance of the resilience component really cannot be emphasized enough. And by contrast to criminality, for the 12 resilience building blocks, for the 12 resilience indicators, the 1 to 10 scale is flipped. So a score of 1 here
would represent the worst possible scenario, i.e. the resilience measure does not at all exist. And a score of 10 would represent the best case scenario where the resilience measure exists, is extremely effective, and importantly, is tailored in a way that allows it to the state to respond to emerging threats. In assessing the resilience components, experts are asked to assess two key aspects, two key elements. Firstly, does the resilience measure or framework exist? And secondly, is the measure effective in combating organized crime in that country? Importantly, we do not penalize, we don't take points, so to speak, from a country for not having a wildlife crime law. If, for example, wildlife crime is not a major issue in that specific country. One qualifier that is very, very important to make here, it is not enough for a resilience measure to exist in the framework, in the legal framework of a country, and to be effective, of course. It is important also how that specific measure is being implemented and whether it meets international human rights standards. Another important note on scoring for both criminality and resilience is because of the way the index is structured, countries that have more diverse criminal markets will have higher scores than countries that have maybe one or two extremely pervasive markets or criminal actors. And of course, this is just because of how the index scores, how the index calculates the scores, which is taking a simple average of the indicators for the different components. Next slide, please. Thank you. Now, the actual process of index development is an iterative process consisting of, as you can see on the slide here, a number of different rounds of review. So first, we began by doing an extensive open source research and data collection, so to create preliminary profiles for all countries that are included in the index. Then we moved on to round 1 scoring, where these profiles were sent to country experts. Experts were asked to provide scores for each of the 26 indicators, along with their confidence levels for the scores that they provided, based on their own experience, as well as on the data that we provided. Experts were also asked to critically review the justifications, adding or removing information from them as well. The second round of scoring comprised of 2 separate parallel streams of both country and thematic scoring. The first one, the country scoring, was an exact repetition of the previous phase, but of course with different experts. And in parallel to that, a third set of experts, thematic experts with expertise that is specific criminal markets for a particular region, also verified the scores and the justifications that were derived from the first round of scoring. Following the consolidation of all the scores and justification from the previous 2 rounds, we held a series of regional expert group meetings. Attendees were presented with the up-to-date profiles for each country in their region, and then we held a semi-structured discussions where experts could give us some feedback on both the scores as well as the justifications. And then the last stage, taking expert input from all previous rounds into consideration, scores were adjusted and calibrated on a global scale, and then reviewed by the GI's regional observatories. And then
In the end, as you can see on the slide here, over 5,000 indicators were scored and reviewed. More than 4,000 sources were considered in drafting the narratives. The process, the overall process of constructing the index relied on over 350 experts. And then taking all that into account, this underscores the collective effort that it took to develop a product that is both comprehensive, accurate, and truly global. Next slide, please. Now, no index is constructed perfectly, and especially an index that is measuring a clandestine phenomenon such as organized crime. And so developing the index is, as one of the experts that we consulted put it, a flawed but worthwhile exercise to undertake. And these here, as you can see, are the main limitations that we identified in the process of constructing the index. So first, we have the limited scope. The index, as you know, currently considers only 10 criminal markets, leaving out some major ones like economic crime, for example, or cyber crime. There were also information gaps which hindered the development process. These are issues of data availability, uniformity, as well as compatibility. Timeliness was another issue, another obstruction that we faced. So countries may have differences in when data is collected, basically the time span to which available data relates to. And in this case, we have had to rely on experts and to use proxy indicators where possible. Then challenges were also presented by COVID-19. The pandemic has been the overarching theme of 2020, affecting pretty much all aspects of daily lives, including both criminality and resilience dynamics. But it also made collecting information specifically on how COVID-19 influenced organized crime more difficult. So in that sense, we hope that we can gain a better understanding of how the pandemic affected crime dynamics over the following iteration of the index, which we hope will be able to publish towards the end of next year. And then lastly, as an expert-led assessment, the index carries the possibility for implicit bias, where experts' personal convictions might affect their judgment. To control for that, we have tried to standardize the entire development process, having multiple, as I mentioned, having multiple review and scoring rounds that were carried out anonymously. And of course, providing the same guidelines to all experts throughout the different stages. Next slide, please. Now, a few quick notes on the website. I saw that Adrian posted a link to the website in the chat, as well as links to the reports. We have developed an interactive website that has all index information, again, reports in English, Spanish, French, Arabic as well. It has the country profiles, methodology papers, everything methodology related is online. It is published in there, so you can access it, of course. And then we have published the database of scores. So if you haven't yet had the chance to go over the website, please go on to ocindex.net. Next slide, please. Yeah, thank you. The website allows you to get an overview of the scores and different crime and resilience dynamics, and you can go into specifics, into the specifics for different regions, countries, as well as indicators, as shown here with the example of errant trade. And then
besides the ability to compare two countries side by side, as Syria showed you in her bit of the presentation, there is this really useful feature that is called Data Explorer. It's a visual tool that allows you, makes it possible for users to look at correlations between different indicators, but not only from our index. You can compare indicators from the index with different other indices, for example. And then you can hypothesize about and analyze the relationships between different indicators. So again, it's really useful, really neat feature that is worth having a look at. Next slide, please. And lastly, in my presentation, I'm going to briefly cover the next steps. So since launch, the index has been featured in close to 600 articles across a variety of media outlets, including the likes of, as you can see here, Forbes, CNN, Washington Post, Washington Times, OCCRP, and so on. The feedback, interestingly, has been overwhelmingly positive, with only a few negative pieces coming from Turkish media outlets. Along with that, the GTalk has also received positive feedback from a range of different stakeholders at all levels, including various international and regional institutions such as ECOWAS, for example, and Interpol. At a national level and a regional level, we have been asked to share briefs with UK and Australian government bodies, and to present to a number of different fora. The index has gotten a lot of positive feedback from academia as well, which in itself is quite reassuring, if I may say. It really highlights the usefulness of the index and the intention on part of academia to use the tool as a teaching resource. And to continue building upon the index success, we have started an index blog series, in which we have experts comment on different situations across multiple regions, and how the index relates to issues in these regions. Separately from that, we are in the process of developing our own podcast series, with the first episode hopefully expected to be released at some point next week. Lastly, we have already entered the first stages of developing the 2023 index. In late December last year, 2021, we commissioned a number of experts to analyze a certain amount of different criminal markets, and then explore whether these criminal markets fit into the methodology of the index. Based on the conclusions from these papers, we will be adding more markets to the following second iteration of the index. And in addition to that, we have also started updating country summaries for the next iteration of the index. Next slide. Yeah, that is everything from me. Back to Syria. Thank you, Cosio. I think now we can go back to you, Mauricio, para que moderes preguntas. Muchas gracias, Ana, Siria y Cosio. Y me gustaría solamente decirles que el índice que fue publicado año pasado, en 2021, marca este año. Sin embargo, refleja un proceso histórico de la dinámica de la criminalidad organizada en todo el mundo. Entonces, creo que es un punto de partida comprender 2021, todo lo que tenemos para detrás y también lo que viene adelante. Y yo tengo, el espacio está abierto a preguntas y en el chat. Quien quiere participar puede escribir su pregunta, pero me gustaría hacer una pregunta a cada uno de ustedes.
una pregunta a Ana que se relaciona con esta perspectiva del índice. El índice aborda el crimen organizado, pero uno de los indicadores es la criminalidad. ¿Y por qué pensar en el opuesto, que es la resiliencia? Esta es la primera pregunta. Gracias, Mauricio. Bueno, los indicadores de criminalidad nosotros creemos que solo dan una visión parcial del problema. Digamos, si se confronta el problema con las diferentes respuestas al mismo, nos amplía la visión y permite identificar, por ejemplo, prácticas prometedoras, desafíos legales y sociales y legales, y así como la oportunidad de reflexionar si estas respuestas funcionan o es necesario replantearlas, ¿verdad? En el GI actuamos, digamos, nuestra filosofía, podríamos decirle, es que la resiliencia contra el crimen existe, ¿verdad? Existe y solo hay que descubrirla. El índice es parte de ese descubrimiento y nos permite enfocar acciones para fortalecerlo. A la vez, el índice permite determinar los desafíos y oportunidades de la resiliencia, y en GTalk tenemos un programa dedicado a apoyar respuestas resiliencias contra el crimen organizado que se llama Fondo de Resiliencia, donde nosotros nos hemos dado cuenta que el vínculo entre los mercados y actores criminales no es siempre evidente. Digamos, muchas organizaciones, líderes, activistas están trabajando, pero a veces no es evidente su trabajo con el vínculo, con el trabajo contra el crimen. Entonces nosotros lo que hacemos a través del fondo es profundizar y ayudarlos en contextualizar estas acciones y apoyamos sus acciones frente al problema una vez ya contextualizadas. Entonces esto permite enfocar el apoyo y fortalecer estas comunidades. Si la resiliencia se fortalece, digamos, este es el supuesto, ¿verdad? Si la resiliencia se fortalece, el golpe hacia el crimen organizado es más fuerte y consciente, ¿verdad? Para nosotros, eso es lo que hace la diferencia. Y solo quiero conectar tu pregunta con algo que hicieron, una pregunta que hicieron en el chat, que es cómo nosotros identificamos esta resiliencia a nivel local. Pues es un proceso y yo sí creo que es un proceso colaborativo, ¿verdad? Porque, digamos, los participantes de este webinar pueden escucharnos y decir, yo conozco, nosotros nos visualizamos como un actor resiliencia frente al crimen. Entonces, nosotros llegamos a contactarlos, a conversar, a platicar, a sumarlos a esta red de actores resilientes, y así es como se van identificando estas iniciativas. Claro, hay un proceso más detallado que tal vez tengamos la oportunidad de conversar, pero esa es la idea general. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y teniendo en cuenta el título de este webinar, que son metodologías para la paz, nosotros hablamos de criminalidad, de resiliencia, pero también es importante mencionar que este índice tiene un aporte y trae una contribución importante para quien estudia paz y conflicto, tanto en la región latinoamericana como en cualquier parte del mundo. Principalmente porque el concepto de paz que trabajamos en la universidad son dos perspectivas. Una paz negativa que evidencia cómo que disminuyemos el índice de criminalidad, y una paz positiva que refleja cómo construyemos una sociedad más cohesa. Entonces, en este sentido, Siria, mi pregunta es cómo que el índice nos contribuye para comprender toda esta dinámica de violencia en América Latina y pensar también en una perspectiva para la paz. Gracias, Mauricio. Y creo que esto se relaciona, tu pregunta, a lo que comentaba Juan Carlos al principio de esta sesión, que hablaba de la complejidad del crimen, del panorama del crimen organizado en la región. Y tú me preguntabas cómo nos ayuda esto para entender la violencia en la región. Yo creo que nos ayuda, y hablando en temas de construcción de paz, nos ayuda también no solamente para entender la violencia, sino las violencias. Al desmenuzar la criminalidad y verla con lupa, cada aspecto que afecta a las poblaciones, pues entendemos mejor cómo es el problema para poder resolverlo. Que por cierto también, como mencionaba Ana,
creo que tradicionalmente cuando estudiábamos el crimen organizado se tendía nada más a ver los efectos, los flujos de tráfico, economías ilícitas, etcétera, etcétera. Y se asumía que quizás las poblaciones afectadas pues eran solamente recipientes de la violencia, de la criminalidad. Pero bueno, lo que hemos entendido es que siempre hay respuestas de las comunidades, además de las respuestas institucionales, siempre hay respuestas comunitarias que ayudan a contrarrestar los efectos del crimen. Y cuando vemos cada peldaño de resiliencia y cómo está marcado, cómo está entendido y estudiado, vemos dónde podemos empezar a resolver y vemos también dónde podemos empezar a fortalecer esos peldaños para cada país. Pero creo que también en el tema regional, el índice nos ofrece esta articulación de las diferentes violencias, de los diferentes contextos de cada país, porque estamos hablando de una región que si bien nos une el idioma, somos sumamente diversos, complejos, sobre todo cuando estamos hablando de economías criminales. Y como decíamos, si no entendemos el problema de manera global, como también señalaba Juan Carlos, pues muy difícil lo vamos a poder atacar de manera nacional o de manera local. Así es que el índice nos ofrece una herramienta para articular diferentes países, diferentes regiones, y esto también nos indica dónde pueden estar los mayores puntos de estrés y shock para el futuro, ¿no? Si vemos un país que muestra baja criminalidad y alta resiliencia, rodeado de países con baja criminalidad, con alta criminalidad y baja resiliencia, pues hay que ver por dónde y en qué, porque por ahí van a venir las amenazas del futuro. Creo que también el índice nos ayuda a poner muy claro y con evidencia cómo la democracia es lo que finalmente los procesos democráticos ayudan a fortalecer la resiliencia y también a contrarrestar de esta manera la criminalidad. Eso no hay que echarlo en saco roto porque también, como decíamos, uno de los principales hallazgos es esta presencia tan fuerte de los actores estatales en la criminalidad. Cuando fortalecemos la democracia, fortalecemos la resiliencia y cuando hay procesos de anticorrupción, de transparencia, de rendición de cuentas, esto también nos ayuda a atacar o responder a los problemas del crimen organizado. Y finalmente creo que el índice nos va a ayudar para tener un comparativo. Por muchos años seguimos hablando de el crimen organizado está muy mal en la región, esto está muy mal, esto está muy mal, pero ya tenemos una herramienta para ir comparando el progreso o el retroceso que antes no había, ¿no? Que es lo que se espera que este índice nos dé un punto de referencia de dónde empezar, dónde partir, porque es muy importante irnos midiendo para ver cómo vamos. Muchas gracias, Siria. Y es muy interesante identificar no solo la relación del índice con temas de paz y seguridad en la región, sino también con las lecturas que comparto con los estudiantes aquí en la universidad, porque una de las lecturas aborda la complejidad del crimen organizado a partir de la corrupción política. Y eso trae un elemento importante que es la existencia de los actores híbridos, que son actores que tanto pertenecen al crimen organizado como también pertenecen a la estructura del Estado. Y cuando usted menciona sobre eso, estamos hablando de toda esta complejidad dinámica y no solo del crimen organizado a partir de la criminalidad, sino también con el incremento del componente de la corrupción. Y sobre este dato que ustedes, Global Initiative, empieza en 2021 y viene el segundo en 2023, que crea esta comparación entre el crimen organizado y construye una base de datos importante para las investigaciones, me gustaría preguntar a Cosio sobre este time frame de 2 años de índice. ¿Por qué pensar en 2 años y no un índice anual? ¿Qué quieres decir estos 2 años? It's an interesting question, and it's the response is actually multi-layered. So on the one hand, after many internal discussions within the team that originally conceptualized the index, it was decided that the index will actually be a biennial exercise because of the resilience component mainly. It is quite static, meaning that it is very unlikely that the better part of the 12 resilience indicators
will show significant change in the span of a single year, and that is true for most countries. That would mean that the scores, both the scores and the narratives underpinning the scores, will be like very similar from year to year, if it was the case that the index was a yearly exercise. And to a certain extent, that also goes for criminality as well. The other issue is something that I mentioned in my presentation, namely the issue of timeliness. It is very difficult to collect all the data, all the information that is necessary for all countries that are part of the index, because not all countries will have official information, officially published and available information for the previous year, and that is why we have to wait a bit longer to obtain that information. And then additionally, also the clandestine nature of organized crime makes it so that criminal flows require more time to be untangled. If we did it on a yearly basis, it is possible, it is even easily arguable that the index would be much less accurate, and so we decided to do it a 2-year exercise. And a last point to make, and this is something more on the practical side. Developing an index, and especially an index that relates to or studies a clandestine phenomenon such as organized crime, is a very difficult undertaking. And again, if we would have if we covered a single period, a single year, I'm certain that we wouldn't be able to subject the information that we have, the narratives of the countries, the scores for each countries, to the same amount of scrutiny as we do now, having the index as a 2-year cycle. Muchas gracias, Cosio. Now I have another question from the chat that I don't know who can answer this question. So maybe Siria, Cosio, or Ana. What is the role of the index in helping governments achieve significant reductions in violence consistent with the Sustainable Development Goal 16? Yo puedo intentar dar una respuesta. Por favor. Bueno, el índice es una fuente de información, ¿verdad? Entonces, si yo fuera representante de gobierno, puedo ir a los indicadores de resiliencia y ahí voy a nombrar 4 ejemplos que están directamente ligados al gobierno, por ejemplo, transparencia y rendición de cuentas, políticas y leyes, apoyo a víctimas y prevención, por ejemplo. Entonces, si vamos a los resultados de los indicadores y vemos que hay bajos niveles de transparencia, como gobierno yo puedo crear mecanismos para elevar la transparencia y utilizo los indicadores de criminalidad para identificar en qué áreas, en qué temas, en qué temas yo tengo que aumentar esa transparencia. O por no tener que, sino que es un camino a seguir, ¿verdad? Entonces, creo que ese puede ser un uso práctico que pueda los gobiernos utilizar para tomar decisiones sobre cómo ampliar los círculos de diálogo, por ejemplo, y esto unido a otras herramientas, ¿verdad? El índice, hay otra herramienta como la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, que también puede ayudarlos a saber si el índice de políticas y leyes está bajo y hay ciertos mercados. En la convención puede dar una guía de cómo abordar esos temas en las legislaciones, por ejemplo. Eso es ahorita que vi la pregunta, me imaginé este proceso y así puede ser utilizado.
Muchas gracias, Ana. No sé si Siria o Cosio quiere complementar algún punto o pasamos a la próxima pregunta. Excelente. Hay una pregunta que refleja un poco sobre este desafío, este reto, principalmente sobre la colecta de datos. Y también está relacionado con uno de los ejes que trabajamos en la cátedra aquí en la Universidad para la Paz, que se puede decir que la brecha que existe entre criminalidad y resiliencia refleja algún nivel de fragilidad del Estado. Cosio, you want to talk about the index in fragile states? Sorry, I just said that I didn't catch that. Can you repeat, please, the question? Yes, I can repeat, Cosio. Here at the chair, in your piece, we have an approach about understanding the difference, these two research areas, organized crime and peace studies. So we make a link in these two areas about understanding the state fragility level. So since the index brings the notion on criminality and resilience, and there is a gap, a huge gap in some countries related to these two indicators. This gap reflects a level of the state fragility. That is the question. So I'm struggling a bit. So are you asking why is that gap between resilience and criminality? If this gap reflects a state of a fragility of the state. I'm not very sure that I understand the question. If Syria, can you? Sí, yo creo que esto se relaciona al tema que mencionábamos cuando hablábamos de los hallazgos generales, que es la relación de la resiliencia con la democracia. Obviamente, cuando vemos estados que presentan alta criminalidad y baja resiliencia, seguramente estamos hablando de estados autoritarios. Y aunque no soy una experta en los temas que ustedes manejan en la cátedra en cuanto a estados fallidos o estados en estado de fragilidad, sí creo que esta relación de alta criminalidad y baja resiliencia que se relaciona a estados autoritarios sí representa un signo de fallas en el Estado, si no es que no lo llamamos Estado fallido tal cual, por no tener todas las características, pero definitivamente estos indicadores nos dan una foto del Estado que se encuentra la gobernanza en cada país. Muchas gracias, Siria. Creo que ya estamos cerca de concluir este webinar y no veo alguna pregunta más en el chat, sino que personas de la sociedad civil, miembros de la sociedad civil interesados en contactarles para identificar como alguna sinergia de trabajo, principalmente con la utilización de los datos que ustedes manejan. Es una oportunidad interesante que puedan como dar seguimiento. Y sobre esta perspectiva de los 2 años del índice que Global Initiative nos plantea, es interesante considerar principalmente cómo vamos a analizar las tendencias del crimen organizado y lo que viene, no solamente para el mundo de una perspectiva general, sino también identificar las microdinámicas de la criminalidad y principalmente lo que refleja como la ausencia del Estado en algunas áreas territoriales que son más críticas y vulnerables a esta criminalidad. Entonces, solamente para concluir, yo voy a pasar la palabra como 1 minuto a cada uno de ustedes, Ana, Siria y Cosio, para una consideración final y podemos encerrar el webinar. Bueno, si quieren yo empiezo. Bueno, creo que es una buena oportunidad ya que hay varios de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, a invitarlos a conocer las iniciativas de resiliencia
que apoyamos a través de la iniciativa global, es fascinante ver todo lo que las comunidades y líderes realizan contra este fenómeno y cómo puede ser una fuente de apoyo para acciones de gobierno. Creo que sí existe esta oportunidad, entonces esperamos en otro momento presentarles este trabajo y los invito a conocer nuestra página para ser inspirados de estos actores locales. Sí. Yo quería nada más también invitarlos a seguir este diálogo. Finalmente, el índice es una herramienta que se construyó para ustedes, para quienes estudian el crimen organizado, para quienes trabajan en estos temas. Así es que si les gustaría ampliar la información, por favor, contáctenos. Si están pensando en una manera en particular de aplicarla en su trabajo, que creen que sería importante contar con nosotros o comunicárnoslos, por favor, acérquense. Es una herramienta que seguirá en construcción y en desarrollo, así es que su retroalimentación es muy importante. Agradezco también otra vez a la traducción, al equipo de traducción, al equipo de comunicación y otra vez a nuestros anfitriones y al equipo que estuvo hoy presentando. Gracias. Cosio? Thank you, Surya. If I'm going to follow the same sentiment as Anna and Syria. If you have any questions whatsoever, please do contact us. I saw somewhere in the chat people asking about an email, a means of communication with the Index team. We have a dedicated email address. It is ocindex@globalinitiative.net. If you want any information on the Index, don't hesitate to get in touch over that email. And of course, as my colleagues mentioned, please make use of the website. It's an extremely good resource which has all the information that you would need. And thank you for having me today. Muchas gracias, Ana, Siria y Cosio. Solamente para concluir, agradecerles la oportunidad de esta discusión, de este debate, de este aprendizaje sobre los datos que ustedes generaron y el conocimiento que producieron sobre crimen organizado con enfoque en América Latina. Este evento fue organizado por la Universidad para la Paz y Global Initiative y la Universidad para la Paz en el ámbito de la Cátedra sobre el combate al comercio ilícito y prevención al crimen organizado transnacional. A todos ustedes que participaron de diferentes partes del mundo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias.